y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, vimos de la prudencia su esencia, su obrar, después su existencia como virtud social, y estábamos viendo ahora el sujeto. En primer lugar, el sujeto de la prudencia política. En segundo lugar, pregunta si en los pecadores puede darse la prudencia, donde distingue ahí la prudencia infusa de la adquirida. Y completando ese artículo, si la prudencia reside en todos los que están en gracia. Señala que, por una parte, nadie puede ser virtuoso si no es prudente. En el organismo de las virtudes, todas las virtudes tienen que estar presentes. Algunas tendrán más o menos desarrollo que otras, pero tienen que estar todas presentes. Y más si falta una virtud clave como es la prudencia, no estaría el hombre en gracia y caridad. Ahora, ¿qué es lo que se entiende aquí de esta prudencia? Que es principalmente prudencia infusa. Todo el que está en gracia posee la caridad y con ella debe poseer todas las demás virtudes. ¿Pero de qué manera? Decíamos, solución primera, que hay una doble habilidad práctica. Una es suficiente respecto de las cosas necesarias para salvarse. Esta prudencia, al menos como infusa y puede crecer como adquirida, se da en todos los que están en gracia. Hay otra prudencia, dice, más plena, por la cual el que la posee puede proveer de sí mismo y de los otros, no solo en lo necesario para salvarse, sino en todo lo perteneciente a la vida humana. Y esta no se da en todos los que están en gracia. Es decir, un tipo puede tener, por la gracia divina, la prudencia necesaria para aquellos medios que conducen a su propia salvación, pero no puede ser tal vez ni dirigente ni consejero de otros, y a lo mejor mucho menos en las cosas prácticas que no hacen directamente al orden de la salvación. Señala en la respuesta segunda, la objeción decía, el prudente aconseja bien, pero muchos que están en gracia necesitan regirse por el consejo de los otros. Responde, los que necesitan guiarse por el consejo de otros saben al menos reflexionar, si están en gracia, para pedir consejo a otros y distinguir entre buenos y malos. Es una parte de la prudencia que, como veremos después, se llama una parte integral que se llama la docilidad. Y es parte también de la prudencia. Es prudente el conocer las propias limitaciones. O sea, una persona, digamos, buena, con buena voluntad, que vive en gracia, a lo mejor sin demasiada formación religiosa, ¿de qué manera actúa en ella esa prudencia infusa? En algunos casos dándole eso a lo que ya hemos hecho referencia. Así como hay un sentido común de la fe, en el obrar de la fe hay una prudencia iluminada por el Espíritu Santo y que muchas veces uno la encuentra, se relaciona con esa sabiduría, digamos, de la gente de fe, de la gente sencilla, que no tiene muchas teorías, no tiene muchos libros, pero que tiene, digamos, ese sentido común, esa conciencia de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar. Esa sabiduría que fundamentalmente no es conocimiento de toda la ciencia, sino saber de dónde vengo, a dónde voy, cómo tengo que vivir, distinguir el bien del mal. Eso existe y a veces fuertemente arraigado en personas muy sencillas de fe. Pero a veces puede haber limitación en esto, pero bueno, uno es prudente si sabe reconocer las propias limitaciones. Y entonces sabe preguntar, sabe consultar, es decir, es dócil para escuchar el consejo de otro. También es una forma de prudencia. En la solución tercera dice que la prudencia adquirida no es causada por infusión, sino por repetición de actos. Por eso, dice, no se da en los jóvenes ni actual ni habitualmente.
Decíamos que el joven puede conocer los principios, pero carece de experiencia. Para su adquisición es necesaria la experiencia y el tiempo. La prudencia infusa se da incluso en los niños y en los que no tienen uso de razón, pero se da en hábito, como en el niño existen las virtudes teologales. Y en los adultos se da en acto respecto a las cosas necesarias para la salvación. El aumento de esta prudencia tiene, ¿cómo crecen las virtudes infusas? Por la infusión se adquieren. ¿Y cuál es la causa principal? Sí. Está bien. Es uno de los puntos que decía la otra vez, que hay que tener claros de la moral fundamental, ¿no es cierto? O sea, las virtudes crecen por la misma causa por la que se adquieren. La virtud adquirida se adquiere por repetición de actos, crece por repetición de actos. La virtud infusa se adquiere por infusión, por don de Dios, y crece principalmente por la acción de la gracia. ¿Y los actos qué función tienen? Ahí no importa, sino mayor infusión de la actualización de la misma gracia. Disposición, o sea, los actos disponen para recibir un aumento, ¿no? Eso sería más preciso, ¿no? Por eso podemos decir que hay un aumento por ejercicio de la prudencia adquirida, el aumento es por el mismo ejercicio de la prudencia infusa, porque los actos disponen o merecen un aumento de la prudencia infusa. Y sobre esto nos acercamos hacia el fin de esta larga cuestión. La otra tiene un artículo solo. En el artículo 15 se pregunta si la prudencia es innata en nosotros. Es decir, se refiere un poco al sujeto, pero se refiere también a la adquisición de la prudencia. En el artículo 16 va a referirse a la pérdida de la prudencia. Es innata. Dice en la respuesta, las virtudes intelectuales se adquieren y aumentan en gran parte por la educación, necesitando por ello de experiencia y tiempo. Siendo pues la prudencia virtud intelectual, no es innata, sino que proviene de la educación y la experiencia. Lo explica por comparación. La prudencia en la razón práctica, en el orden del obrar, con el conocimiento en el orden del ser, razón especulativa. La prudencia es aplicación de los principios universales a las circunstancias particulares. Los principios universales son conocidos naturalmente, no son innatos. El todo es mayor que la parte, o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No es innato ese primer principio, pero podríamos decir que es cuasi innato, en el sentido de que apenas uno tiene noción de todo y noción de parte, ya inmediatamente capta, sin necesidad de mucho raciocinio, que el todo es mayor que la parte. Entonces hay un conocimiento natural, casi innato, pero no innato. Y los principios consiguientes, ahí sí, lo que se deduce de esos primeros principios, lo que entra en el orden de la sabiduría y de la ciencia, se adquieren por experiencia o por educación. En la razón particular, regida por la prudencia, tenemos los fines que equivaldrían a esos primeros principios, los fines de las virtudes morales, y hacia ellos hay, como ya lo hemos señalado, una inclinación natural. En el hombre existe una inclinación natural de la potencia a su objeto. Sería la presencia de estos fines algo propio de las inderes y junto con aquel primer principio de hacer el bien y evitar el mal. Eso es connatural al hombre. Pero en el orden de los medios, es decir, para realizar o para alcanzar aquellos fines, eso es propio de la prudencia. Y eso ya no es adquirido. La prudencia necesita, como decíamos, de la experiencia.
necesita de la educación, necesita del ejercicio. Por eso señala, con Aristóteles, en la anterior decía, no es propia de los jóvenes. Aquí en la solución segunda dice, se da preferentemente en los ancianos. Ojo, preferentemente. Digamos, no es que se adquiera necesariamente con la ancianidad. Ahí, la experiencia no viene solamente por haber vivido, porque uno puede haber vivido 80 años y haberlos vivido totalmente al cohete, como un idiota. Es decir, no necesariamente tiene experiencia. Pero, digamos, en el anciano que sabe aprovechar la vida y que tiene los principios fundamentales, por una parte está la experiencia. Es lo que, tanto entre los hebreos, libros sapienciales, como en general en las culturas de Oriente, tenían sumamente en cuenta. En China, en Japón. O sea, el anciano era sumamente respetado, era un poco como la encarnación de la sabiduría. En el mundo occidental contemporáneo la cosa es al revés. Hay como un desprecio de la ancianidad, desprecio de las dos puntas de la vida. Por un lado la anticoncepción y el aborto, y por otro lado los viejos a la eutanasia o al asilo de ancianos para que se dejen de jorobar. Ni los niños ni los viejos producen en nuestra sociedad de consumo. Y hay como un desprecio. O sea, está la soberbia del tipo que entra en la historia pensando que la historia comienza con él. Es algo propio, en fin, hasta cierto punto necesario, pero que se da casi en la psicología de todas las generaciones. El joven entra en la historia pensando que, esto es interesante en el Tratado de la Esperanza, ¿no? Pensando que la historia empieza con él. Es decir, por eso el joven suele ser revolucionario. Hasta ahora hubo un montón de viejos atorrantes que no han hecho nada más que macana, pero ahora llegamos nosotros y la cosa empieza en serio. Como al revés, en el viejo, cuando no ha sabido asimilar la experiencia, el viejo es apocalíptico. Cree que la historia se termina porque se está terminando él. Es la última oportunidad que tiene la patria para salir del pozo, es la última oportunidad que tiene el viejo atorrante para sentarse en el sillón de Rivadavia. En el anciano se da por un lado la experiencia, que como decíamos no es algo automático. Precisamente uno necesita los principios para leer la realidad y ahí adquiere la experiencia. Y por otro lado dice hay una mayor disposición natural. En el anciano están más apaciguadas las pasiones. Entonces, por ahí le turban menos la razón, salvo en los viejos verdes. En la solución tercera dice que en los animales no se da prudencia propiamente dicha, aunque como señalamos hay una comparación con la estimativa, porque el animal guiado por el instinto tiene determinados los medios para llegar al fin. Y último artículo, después de hablar de la adquisición, la pérdida. Se pregunta si la prudencia se puede perder por el olvido. Dice que el olvido es propio del arte, no de la prudencia. El olvido, dice, afecta solo al conocimiento. Y la prudencia no es solo cognoscitiva, sino apetitiva, la función del acto de imperio sobre el que hablamos largamente ayer. El olvido puede dificultar la prudencia. Lo señala en el cuerpo y en la solución tercera. Pero normalmente la prudencia se corrompe por el ataque no contra la inteligencia, sino contra el imperio, es decir, contra el punto en el cual la prudencia toca la voluntad. Se corrompe por las pasiones. Es decir, volvemos a lo que indicábamos con referencia a la prima secunde, la prudencia no puede darse sin las virtudes morales. En el tipo que no es capaz de dominar las pasiones, la prudencia puede obnubilarse y la voluntad puede debilitarse. Es decir, el pecado, el desorden pasional en el hombre puede corromper la prudencia, es decir, puede perderse. Bien, y con esto
terminamos esta larga cuestión que habla fundamentalmente sobre la prudencia en sí misma. La cuestión 48, decía, tiene un solo artículo, e incluso este artículo es como un pórtico para lo que viene después, cuestiones 49, 50 y 51, que se refieren a las partes de la prudencia. Es un artículo que prácticamente, qué sé yo, es largo, pero prácticamente se lo podría poner en un cuadro sinóptico. No lo voy a hacer porque lo que se podría poner en el cuadro es lo que viene después. Habla de las partes y después tenemos integrales, tenemos una cuestión sobre las partes integrales. Lo que me limito a señalar aquí entonces es que la prudencia tiene tres tipos de partes, que son las integrales, cuestión 49, subjetivas, cuestión 50, y potenciales. Y sobre todo, aquí no enumerarlas, aquí las enumera, pero digo, después las vuelve a enumerar donde las trata un poquito más in extenso. Sobre todo, lo que importa retener aquí es la definición de estas partes, o la prueba de vuelta. ¿Quién se acuerda o lo vieron en moral fundamental qué son las partes integrales, subjetivas y potenciales de una virtud? Estoy con ganas de tomar examen, ¿no? Este es algún conceptito que debería aparecer en el Tratado de las Virtudes en general, prima secunde. Integrales, subjetivas y potenciales. Bueno, en primer lugar, una virtud puede tener partes integrales. No son virtudes las partes integrales, sino, digamos, auxiliares, elementos que integran la virtud como auxiliares. O si ustedes quieren, condiciones de la virtud. Tratado de las Virtudes en general, prima secunde, cuestión 57, artículo 6, solución 4. ¿A qué se comparan estas partes integrales? Al compuesto y sus componentes. ¿Cuáles son las partes integrales de una casa? El piso, las paredes, el techo, las ventanas. ¿Cuáles son las partes integrales del cuerpo? La cabeza, los brazos, el tronco. Esa es la comparación. La cabeza no es el hombre, las paredes no son la casa, las partes integrales no son la virtud, pero son condiciones o disposiciones necesarias para adquirir o para hacer crecer la virtud. En segundo lugar, las partes subjetivas vienen a ser las especies en las que se divide la virtud, como el género se divide en especies. El género animal se divide en especies. La vaca es animal, el león es animal, el ratón y la cucaracha son animales, pero son de especies distintas dentro de un mismo género. Lo mismo pasa con las virtudes. Y después, por último, las partes potenciales. Son las virtudes anexas. El Tratado de las Virtudes en general, cuando habla de las virtudes cardinales, dice que su nombre viene de cardo, cardinis, es decir, como el eje alrededor del cual gira, los goznes, en los cuales gira una puerta. Dice Piper y Juan 23, Juan Pablo I, tiene en sus homilías, el poco tiempo que estuvo de Papa, dio una serie de homilías sobre las virtudes teologales y cardinales. Y la expresión es algo así, son los goznes de las puertas
que se abren a la vida eterna. Son 4. Alrededor de cada una de esas virtudes cardinales, que son como un eje, giran una enorme cantidad de virtudes, a las cuales se llama anexas o secundarias, lo cual no quiere decir que sean menos importantes. Algunas pueden ser principales. La virtud de la religión es superior a la virtud de la justicia. Sin embargo, es anexa a la virtud de la justicia porque no realiza plenamente todas las condiciones que la justicia realiza. Participan algo del poder del todo, dice Santo Tomás, o para funciones secundarias, aunque no siempre se dé así. Todo el tratado de las virtudes de Santo Tomás es eso. Cada una de las cardinales y alrededor de ellas toda una constelación de virtudes. Como decíamos, ahí está el organismo de la vida espiritual, que tiene su alma, que tiene su esqueleto, que tiene sus miembros, pero que tiene incluso en virtudes menores que rigen actividades secundarias del hombre, tiene hasta detalles de terminación que nos muestran en su conjunto como organismo al hombre perfecto que trata de realizar en sí la imagen de Cristo, hombre perfecto. Esa es toda la constelación de las virtudes. Ahí sí sería interesante, creo que en algún libro está de espiritualidad, hacer como un cuadro sinóptico de las virtudes, con el eje de las cardinales y toda la constelación de virtudes que pone Santo Tomás en la Suma. Bueno, me limito a eso. Se puede leer. Después de definir qué es cada una de las partes, pone cuáles son. No lo señalo en esta cuestión 48 porque entramos en la 49 y nos encontramos directamente con esas partes. Y las primeras partes que va a tratar son las partes integrales de la virtud de la prudencia, que son, como decíamos, aquellos auxiliares o condiciones que hacen posible la virtud. Y que son 8 partes. En primer lugar, son partes de la prudencia cognoscitiva. Es decir, ya hemos señalado que la prudencia tiene su aspecto de conocimiento, consejo, juicio, y luego tiene su parte de acción, imperio. Ilumina la inteligencia, pero para ordenarse a la acción concreta. Estas son 5. Las 2 primeras son para el buen conocimiento. En primer lugar, la memoria. En segundo lugar, la inteligencia. Luego, para la adquisición del conocimiento. Son elementos que ayudan a un buen conocimiento. Y luego, los elementos que ayudan a adquirir el conocimiento. La docilidad, la sagacidad y la razón. En segundo lugar, las partes de la prudencia imperativa, es decir, en su función de imperio, son la previsión o providencia en Dios, la circunspección y la precaución. Vamos a señalar un poco algunos elementos de cada una de estas partes. La memoria, en primer lugar, ya hemos señalado varias veces la importancia de la memoria
en cuanto que la memoria está relacionada con la experiencia. La experiencia puede prever el futuro. O sea, la experiencia del pasado nos ayuda en el presente a prever el futuro. Es decir, a ser prudentes. Aprendemos de la experiencia del pasado. Como auxiliar de la prudencia en esta previsión del futuro está la memoria del pasado en el presente. Esta memoria no es un simple recuerdo, un poco lo que decíamos al hablar de la experiencia de los viejos. Los viejos se acuerdan muchas cosas, las cosas pasadas, se olvidan de lo que pasó ayer, pero se acuerdan de 1905. Pero no es solamente acordarse, sino saber encontrar el sentido de esos recuerdos. Piper trata 4 de estas cosas, página 47 y siguientes: la memoria, la docilidad, la solercia, o la sagacidad, y la providencia. Define la memoria del prudente como una memoria fiel al ser, sumamente importante. Y veíamos, en lo que les leí ayer de Ébola, que la memoria hace a la unidad o unificación de la persona. Es decir, uno de los elementos que me ayuda a tener conciencia de la unidad de mi persona, relaciónenlo con el imperio, con esa forma interior, es la memoria del pasado. Es el saber que yo soy yo desde que nací, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi madurez, en mi viejez. Yo soy yo. Hay una unidad del ser. Yo soy el sujeto de todos mis actos, de todas mis vivencias, de todas mis experiencias. Soy el sujeto único de todo eso. Se puede decir, eso también es algo que choca con la mentalidad actual, que mira el futuro pero desprecia el pasado. La mentalidad de la revolución cultural, lo que quisieron hacer en China, es decir, borrar el pasado, borrar todo el pasado no existe. Empezamos ahora a partir de cero. Algo de eso ha pasado en la iglesia también. Y a partir de acá empieza una iglesia nueva. ¿Qué es lo que pasaría si en un hombre se quisiera aplicar eso? Ese hombre sería un perpetuo niño. No muere el niño para nacer el adolescente, no muere el adolescente para nacer el joven. Puede haber correcciones de rumbo, aprender de la experiencia, pero no se mata al uno para que empiece a vivir el otro. La negación del pasado es la vuelta al cero, es la vuelta a la nada, es la vuelta a la barbarie, es la vuelta a la pura potencialidad del ser. Porque la realidad es que nosotros estamos mucho más hechos de pasado que de futuro. El futuro todavía no existe, el pasado está presente en nosotros. Todas nuestras acciones anteriores están presentes e influyen. Lo bueno, lo malo, lo que aprendimos, lo que evitamos, lo que vivimos, todo eso está presente en nosotros, estamos construidos por el pasado, y solo así podemos mirar el futuro. Y no solamente por el pasado nuestro, personal, sino por el pasado de la familia, por lo que influye en nosotros la educación que recibimos de nuestros padres y de nuestros abuelos, por el pasado de la sociedad en la cual vivimos. Todo eso está presente en nosotros. O sea, no somos algo que nace de golpe como un hongo después de la lluvia. Somos el producto de una larga historia. Eso en todos los órdenes, en el mismo orden del conocimiento. ¿Qué pasaría si se negara el pasado? Tendríamos que empezar, qué sé yo, como el hombre de la edad de piedra golpeando un cascotito con otro, supuesto que haya sido así, para sacar una chispa. O sea, es la barbarie la negación del pasado. Es la importancia de la experiencia. Fiel al ser, es decir, fiel a la verdad del ser. Porque como podemos
por pasión o por interés o por ignorancia, desconocer la realidad del presente o hacernos burros en frente a la realidad del presente, podemos negar también la realidad del pasado. Y sin embargo, ¿de dónde tenemos que partir? De la realidad, de la presente y de la pasada. Si no, nos equivocamos en la construcción del futuro. Esto tiene importancia, digamos, en lo personal y tiene una importancia enorme en la prudencia política. Yo muchas veces lo señalo. La importancia que tiene la historia. A veces nos dicen, todavía los argentinos nos vivimos peleando por cosas que pasaron hace 100 años, hace 200 años, que si los españoles, que si los indios, que si Rosas, que si Sarmiento, ¿eso qué importancia tiene? ¿Cómo que importancia tiene? Si fuera solamente una cuestión de papeles, decir, en qué fecha se hizo esta batalla, esa historia seca, no tendría ninguna importancia, sería para eruditos. Pero no, a través de eso se construyó nuestra patria, para bien o para mal, y eso influye. Eso influye. Si uno desconoce la historia de una nación, uno no puede comprender el presente de esa nación ni construir el futuro. El desconocimiento del pasado hace que no podamos entender el presente. Pónganlo en el caso personal. Yo soy sacerdote, viene una persona y me dice, padre, creo que tengo vocación. ¿Qué me dice? Bueno, parate a ver quién sos vos, ¿de dónde venís? ¿Cómo es tu familia? ¿Qué has hecho? ¿De dónde te surgió la vocación? Es decir, si no conozco algo del pasado de una persona, no le puedo dar un consejo para el futuro. ¿Por qué? Porque no sé quién es. Y el mismo consejo le puede hacer bien a uno y mal al otro. Es decir, para orientar en una dirección espiritual tengo que conocer la historia de esa persona. Para entender por qué un país vive esta situación, tengo que mirar hacia el pasado, comprender la historia. La importancia que tiene la historia viva, no los papeles, es decir, la experiencia del pasado. Me puede hacer entender lo que señala Charles Maurras. Mientras más profundas entran en la tierra las raíces de un árbol, con más fuerza y altura crece el árbol hacia lo alto. Sí, solo puede construirse en coherencia es aquel pueblo que está sentado sobre las tumbas de los antepasados y las tumbas de los muertos, que no son una cosa muerta, sino que son algo vivo y que nos está marcando el futuro. La negación de las tradiciones, la negación de la historia, la falsificación de la historia, una memoria fiel al ser. Cuando en una nación o cuando en una sociedad se estudia una historia falsificada, escrita por los que han sido vencedores en esta guerra o en aquella revolución, se malentiende una nación. Esa es una de las tragedias de la Argentina, la falsificación de la historia. Hecha, como dice Sarmiento en carta al general Paz, en dedicatoria al general Paz del libro Facundo, dice, obra llena por necesidad de inexactitudes a designio, es decir, de mentiras. Y otro de esos historiadores dice, con aquella habilidad con que los unitarios sabemos hacer la historia. Y así como se escribió la historia de España, la leyenda negra. Cuando se falsifica el pasado, se está falsificando el presente. Si los próceres que tiene un país son los tipos que han vivido mirando al extranjero, son los tipos de mentalidad colonial, son los traidores, en la escuela estamos fabricando futuros traidores y futuros vasallos de cualquier imperialismo que nos quiera gobernar.